Vamos a hablar de este tema y de las alertas que se han dado con Fernando Neira, que es ingeniero ambiental y además especialista en prevención de desastres naturales. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto tenerte de nuevo aquí en el programa. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ver, en algunas regiones se ha alertado sobre una alarma nivel 5, en otras se dice que va a haber nivel rojo. De repente a la población no le queda muy claro. Suena a que algo malo va a pasar, ¿no? Pero a veces no le queda muy claro de qué se trata. Primero podríamos empezar por ahí detallándole un poco al público qué significan estas alertas realmente. Sí, claro, Juan Carlos. Bueno, a mis alumnos también les parece, digamos, el tema de entender nivel 1, nivel 2, nivel 3. A ver, los niveles de alerta que se tienen en el marco normativo peruano para los temas de emergencia van del 1 al 5, ¿no? Cuando el nivel de emergencia está en nivel 1 o nivel 2, significa de que basta con la capacidad de un municipio o de un municipio provincial para que se atienda. Okay. Cuando está en el nivel 3, significa de que ya está en el nivel básicamente de la región, ¿no? Entonces, hasta ahí, como que pudiera ser manejable el Claro. evento. La Pero atención es cuando local, ya, digamos, la así atención del es, desastre es local, local. regional. Ajá. Así, local, regional. Pero cuando ya pasa a nivel 4, quiere decir de que ya se tiene que hacer un procedimiento de declaratoria de estado de emergencia. Y esto se hace con un decreto supremo que emite la PCM, mediante el cual las entidades del Estado distraen las acciones que están haciendo normalmente para atender la emergencia. Entonces, cuando se rebasa la capacidad de un gobierno regional, entramos a un nivel 4, donde ya las entidades del Estado se organizan para atender la emergencia. Cuando estamos en un nivel 5, estamos hablando en que ya el país no tiene capacidad y que por lo tanto Ya ni la Dios, como declaratoria, se dice. o sea, es el nivel máximo y por lo tanto ya no solamente se distraen la atención y se movilizan recursos de todo el aparato público, sino que se puede recibir ayuda internacional, ¿no? O sea, ya con esto se genera todo el mecanismo para que incluso se reciba ayuda internacional. Correcto. Entonces, yo entendería de que, lo que se busca con la declaratoria de estado de emergencia nivel 5 es movilizar recursos, ¿no? Entonces, eso es un tema claro, ¿no? Porque de una u otra manera, pues, como has mencionado en la nota, la cantidad de pérdidas que se están teniendo solamente por el ciclón Yaku ya obviamente, pues, rebasa en muchos lados la capacidad económica y obviamente también la disponibilidad de recursos que pueda tener un gobierno regional o local y por lo tanto tienen que movilizarse recursos, ¿no? Y ahí cabría la pregunta, ¿cuánta de la infraestructura o de las estructuras dañadas han sido reconstruidas ya después del Niño Costero del 17? O sea, ¿cuánta de esa inversión que se hizo en el 17 ha vuelto a ser destruida? ¿Se tiene una data de eso? Ese es un tema en el cual habría que consultar a la autoridad de reconstrucción prácticamente de todo ese inventario, catastro de daños que se hizo, cuánto es lo que se ha podido recuperar, ¿no? Claro, Y sobre todo, básicamente, cuánto es el nivel de ejecución. claro. Y esto es un tema que va a depender básicamente pues, del nivel de información que se tenga Claro. en la autoridad de reconstrucción. Y eso es un aspecto, digamos, que depende también de cuántos planes urbanos, cuántos planes que han considerado el tema de la cuenca o las inundaciones se han tomado en cuenta para construir infraestructura, ¿no? Entonces, lo que hemos visto básicamente es que lo que se ha hecho es reparar, ¿no? O sea, se rompe la pista, se rompe el puente y lo que se ha hecho es recuperar la infraestructura, Claro. pero sin cambiar el Que ahora factor se vuelve a de romper, ¿no? Es inversión, una inversión que se estéril, pues pierde. inútil, ¿no? Es que Exactamente, ¿no? qué tremendo. Sí, bueno, Ahora, ¿de qué magnitud exactamente esperamos las lluvias se van a dar desde hoy hasta el miércoles, hasta el 29? bueno, lo que se sabe básicamente es que el niño recién estaría iniciando, estamos finalizando la niña, el niño recién está iniciando, el niño estaría
recién tomando, digamos, cuerpo, por así decirlo, en agosto o septiembre para que ya se manifieste el próximo año. Eso es, digamos, Claro. lo que se espera. Lo que O estamos sea, teniendo esto ahorita es un es, guiño nada más de lo que podría este es venirse. de lo que entonces, lo que estamos teniendo ahorita son precipitaciones estacionales y un poco de rezago de lo que hubo de esta anomalía que se ha tenido con Yaku, que ha obviamente pues cambiado los patrones. Estamos teniendo prácticamente anomalías en la temperatura y es parte, digamos, de estas consecuencias, ¿no? O sea, el patrón de lluvias lamentablemente se sigue intensificando y hay que estar alertas básicamente pues a todas estas zonas que tienen propensión a inundación, principalmente en el norte, ¿no? O sea, ya es conocido y es sabido desde hace mucho tiempo lo que va a suceder y el tema es justamente en comenzar a aplicar las medidas de contingencia que son necesarias y urgentes en este momento para que se minimicen daños o pérdidas que se pudieran tener, ¿no? Nos va a alcanzar, Fernando, el tiempo mientras que paren las lluvias, que se calcula será a principios o mediados de abril hasta octubre, máximo noviembre, que van a arrancar otra vez las lluvias, de repente con alta intensidad por el niño costero. ¿Ese lapso es suficiente como para planear algo verdaderamente efectivo? Lo que se puede planear en ese lapso, que es muy corto, porque la planificación toma mucho más tiempo, hubo tiempo de hacer planificación del 2017 al 2023, hubo suficiente tiempo, pero en menos de un año lo que puede hacerse básicamente es trabajar todas las medidas de contingencia que sean necesarias, o sea, ver cómo garantizar el abastecimiento de agua, ver cómo abastecer a las personas que resulten damnificadas para que se trasladen a albergues o se trasladen a estadios, se habiliten refugios. O sea, eso es lo que se puede dimensionar y trabajar en medidas de mitigación lo más inmediata que se puedan, ¿no? Sobre todo instalando defensas o instalando Claro. algunos elementos que ayuden a mitigar de alguna manera pues lo que pudiera ser una eventual inundación o deslizamiento en zonas que, como repito, ya conocemos. O sea, todas las zonas inundables o zonas propensas a deslizamiento ya las conocemos. El tema es que hay ocupaciones y lo que hay que hacer es tomar acciones para que las pérdidas sean lo menos posible, ¿no? Y obviamente a futuro comenzar a trabajar una política en el cual comencemos a aplicar la planificación, reasentar las zonas de riesgo no mitigable y sobre todo trabajar una estrategia con la población y autoridades para que no se repitan este tipo de situaciones. Lamentable lo que escuchamos, ¿no? Porque finalmente, básicamente lo que se puede hacer de aquí a fin de año, que empezarán nuevamente las lluvias, y según los pronósticos van a ser intensas, es sencillamente planear cómo atender a los damnificados y cómo paliar el desastre que se va a producir. El desastre no lo vamos a poder evitar, digamos. No hay tiempo para poder planificar, ¿no? Y eso es un tema importante, ¿no? Porque tenemos que esperar Claro, a que cedan las lluvias para poder construir para y para poder poder trabajar, claro. a trabajar de una forma adecuada, ¿no? Y por lo menos que paren. Sabemos muy bien de que las lluvias pueden parar un tiempo, pero ahora sí no, parece que nos ha ganado, se nos ha combinado todo. Hubo el tiempo suficiente desde el 2017 al 2023, pero ahora tenemos estos embates y se tiene que trabajar de esa manera y sobre todo yo creo que las autoridades tienen que comenzar a exigir de que toda inversión debe tener en cuenta un análisis territorial, debe tener un análisis de riesgo, no ser un Claro. checklist, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en ciudades, y comenzar a trabajar de una vez seriamente en el drenaje pluvial, ¿no? Que es una de las cosas que más está Claro. generando pues Claro, problemas en estos y que en momentos. ciudades ya constituidas es una inversión onerosa, es caro, porque hay que prácticamente levantar toda la ciudad para ponerle por debajo el sistema de drenaje, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, habría también que hacerle entender a la población y obviamente a las autoridades que este tema de la planificación, reasentamiento y demás tiene que hacerse de manera presurosa, rápido, porque lo que nos dicen los expertos como tú es que este tipo de fenómenos cada vez va a ser más reiterativo. Cada vez en menos tiempo van a haber más y más fuertes. Entonces,
O actuamos o la naturaleza sola no, va a borrar a las poblaciones que estaban mal asentadas con obviamente la pérdida en dinero y en vidas que eso va a significar. Sí, claro, la recurrencia de estos eventos es cada vez más periódica, se han recortado los tiempos y esto evidencia pues la necesidad de implementar estos reasentamientos, ¿no? Y como tal, es un tema en el cual hay que ser sinceros, ¿no? Es impopular. Políticamente, a los municipios les cuesta mucho hacer entender o comprender a la población que está en una zona de riesgo y que tiene que reubicarse, ¿no? Y las poblaciones que han construido 3, 4, 5 pisos quieren que les den lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, ahí viene básicamente el problema y el tema de que muchas personas no quieren reubicarse, ¿no? Es que hay que trabajar una autoridades estrategia. avalaron eso en algún momento, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hay que trabajar una estrategia seria de reasentamiento para que se generen desincentivos, ¿no? O sea, quitar los servicios, quitar algunos elementos para que gradualmente la gente se anime a ir a otros lugares, porque al final va a llegar el deslizamiento, va a llegar la lluvia y eso obviamente pues va a obligarlos a irse, ¿no? En otros países obviamente se toman decisiones determinantes y la población hace caso, ¿no? Eso es en otros países, pero Sí, acá bueno. lamentablemente tenemos que trabajar algo con la población para que entienda, sea consciente que vivimos en un país que es propenso a este tipo de eventos, ¿no? Y cada vez mucho más propenso. Claro, tal vez desde el Estado planificar, darles alguna alternativa que sea atractiva, ¿no? Finalmente, y que los tiente a hacer ese cambio, que entendemos es duro, ¿no? Porque hay una inversión de toda la vida ahí y porque uno está acostumbrado también a su entorno, al barrio, a su ecosistema y decirle de buenas a primeras vas a tener que irte de aquí, dejarlo todo para mudarte de repente a otro sitio bastante lejano, es una decisión complicada también. Sí, claro. Por ejemplo, se había estimado en una localidad la cantidad de personas que estaban dentro del cono de eyección, que eran más o menos unas 300 personas, y la mayor parte de ellos podría entrar en un complejo de vivienda, ¿no? En un complejo habitacional. Se hicieron todas las gestiones para poder habilitar el tema del complejo habitacional, pero la gente no quiere vivir en departamentos, quiere su terreno, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces vamos a encontrar mucho de esto en muchas de estas localidades donde lamentablemente los hemos mal acostumbrado, ¿no? Claro. Hemos generado pues que la gente se acostumbre a que les den servicios en zonas que son de riesgo, ¿no? Claro, y habría que hacerle entender también que, así como están las cosas, bueno, se va a quedar sin casa, se va a quedar sin terreno y de repente va a perder la vida si sigue quedándose ahí, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es lamentable ver cómo ocurren estos eventos de desastre, en donde lamentablemente muchas personas, si no hubiera sido por una autoridad que tome en serio estos estudios de riesgo que muchos ingenieros, muchas entidades hacemos para que la población los aplique, se omiten, ¿no? Y al final terminan perdiendo la vida o terminan perdiendo sus bienes, ¿no? Es lamentable, sinceramente. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, como siempre, Fernando, por estar aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy Buenas buenas tardes. tardes.